buenos días a señores profesionales, participantes del Diplomado de Gestión de Puertos Viales y del Diplomado de Ingeniería y Pavimentos y Carreteras. El saludo viene a nombre del Centro de Exploración Profesional para Ingenierías CAPI, y en esta oportunidad desarrollaremos el módulo de residencia y supervisión de pavimentos y carreteras a cargo del ingeniero Gilberto Tello. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido a CAPI. Muy buenos días y nuevamente un agradecimiento a ustedes y a todos los participantes de darme una acogida. Desde ya quisiera hacer mención muy especial a esta institución CAPI, que tengo, digamos, he sido testigo, ¿no? O soy testigo, lo grandioso que están haciendo, ¿no? En bien de la capacitación, especialmente en la rama de ingeniería, en este caso con especialidad en carreteras, ¿no? Y espero que continúen con esta labor que va a ser en bien, pues, de todos los profesionales que asisten a sus eventos, ¿no? Vamos a hablar sobre residencia y supervisión. Y aparentemente hablar de residente y hablar de supervisión es prácticamente lo que más se da en la práctica. Es que parecería que las funciones no están orientadas hacia un mismo objetivo, y sí están orientadas a un mismo objetivo en realidad, ¿no? Si nosotros repasamos cuál es el circuito, ¿no? de la administración, del hacer, ¿no? Las estrategias en la planificación, en la organización, como que distribuyo, o sea, cuando hablamos después de la planificación, ¿no? Ya sé lo que quiero, ¿no? Cómo lo voy a hacer, cómo me voy a organizar con los recursos humanos, ¿no? Los materiales, los equipos, ¿no? Se dirige la obra, se dirige, y luego hay que controlar, ¿no? Las actividades. Ese controlar no es solamente trabajo del residente, ese controlar también es trabajo del supervisor. O sea, el objetivo es el mismo: hacer una obra de calidad. Y en la práctica, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos, en muchos casos, lamentablemente, supervisores que no se ubican en esa dirección, y a veces son hasta un obstáculo para la ejecución de la obra, cuando el supervisor también está, ¿no? Forma parte de una fase de la ejecución de una obra, el controlar, ¿no? El residente controlará, pues, que el trabajo se haga, que sus trabajadores trabajen de la forma más adecuada, ¿no? Y complementariamente el supervisor estará chequeando la calidad, que los materiales cumplan con los requisitos, que la maquinaria cumpla con los requisitos, ¿no? Que los indicadores técnicos estén dentro de las normas, dentro del expediente técnico, dentro de las normas. O sea, el trabajo del supervisor y del residente tiene un objetivo de hacer que la obra, y en ese sentido yo pienso que si se comprendería y si se haría conciencia de ello, las obras se manejarían en una forma muy adecuada, ¿no? Pero en la práctica, lamentablemente, muchos supervisores desconocen o no toman conciencia. A veces no se inmiscuyen, y al contrario, y se han dado aspectos a veces, y lo que yo recojo siempre en las obras, que hay muchos supervisores que al contrario son hasta extorsionadores, ¿no? Cuando debería ser más bien el elemento preventivo, el que le diga al residente: mira, hay que hacer esto, pues se supone que tiene más experiencia que el residente,
hay que hacer esto, dar 5, 6, 7 pasos adelante y decirle al presidente, ser preventivo, no esperar que el presidente se equivoque para decirle ahí y después viene ya el arreglo que ustedes ya más o menos saben, ¿no? Lamentablemente eso es en un gran porcentaje lo que sucede, ¿no? Bueno, y siguiendo con ese circuito, pues una vez que controlamos, volvemos a planificar de repente, ¿no? El residente en una oportunidad, por ejemplo, pone una motoniveladora, ¿no? Está haciendo su base, su rodillo, su cisterna, ¿no? Ya tiene un frente. Una cosa es trabajar en carretera, de repente esa carretera pasa por una zona urbana. Entonces, después de ese control de todo, ¿no? De todas las actividades de control, el residente y el supervisor, ¿no? Se pondrán de acuerdo para ver de qué forma podemos replanificar. De repente vamos a tener una mayor eficiencia si ponemos un rodillo de más, una motoniveladora de más, personal de más, o material que de repente no ha sido abastecido adecuadamente para una determinada jornada, más volquetadas, etcétera, ¿no? Entonces todo sería de maravilla y cumpliríamos con lo que mucho se habla de las acciones japonesas, ¿no? La mejora continua, ¿no? Replanificamos, reorganizamos, volvemos a dirigir, lo controlamos y diariamente. Eso sería lo ideal y sería pues el trabajo de un residente y un supervisor que van de la mano, ¿no? Lamentablemente, y tengo que decirlo, un amigo muy cercano, yo hacía las veces de residente, él hacía las veces de supervisor, y me preguntó cuál es la dirección del contratista, o sea, inclusive nada más me pidió la dirección y no conversó conmigo. Inmediatamente mandó una carta notarial diciendo que los profesionales, y bueno, que los profesionales no están en obras y que ese mandó una carta notarial al contratista, que es una causal de rescisión de contrato, y el contratista que en su desesperación habla, y con 5.000 soles el hombre agarró la carta y la rompió. Y así se trabaja, ¿no? Miren la mentalidad del supervisor que él está pensando en algo delincuencial. ¿Qué va a contribuir? Entonces, yo les transmito eso porque eso es lo que sucede en un gran porcentaje, ¿no? De acciones, ya que vamos a hablar de supervisión, ¿no? Porque en el camino, yo vengo ahorita de supervisar, estoy supervisando recién, voy a tener una semana supervisando la producción asfáltica en una planta de asfalto, ¿no? Inclusive había venido a las 9, pero como venía de la obra, he tenido que meterme a ajustarme los zapatos y ya no iba a presentarme así, ¿no? Porque estaba moviendo material, entonces, y yo recuerdo cómo me inicio en el trabajo de pavimentaciones, ¿no? Tuve la suerte, de repente Colonia también lo conoce, a Marco Montalvo, ¿no? Hice contacto con él, me puso de asistente, ¿no? de una obra. Yo venía de ser supervisor de INFES, o sea, era supervisor de INFES, pero al pasar a carreteras tuve que ser asistente, ¿no? Y de mala gana el residente me recibió, el supervisor me recibió. Estábamos trabajando para el Ministerio de Transporte. Y lo primero que me dijo, o la primera actividad que yo he tenido, ¿no? Dentro de pavimentos y dentro de la supervisión, es controlar una planta de asfalto en caliente. Esa es una de las primeras actividades, ¿no? En Colococha. Y ahorita en esos momentos estoy haciendo la misma actividad, después de 20 y tantos años, supervisando, claro, bajo otras condiciones, ya no como asistente, pero supervisando el trabajo, ¿no? Bien, eso es más o menos como un preámbulo del curso, ¿no? Nosotros sabemos que el curso, hemos tenido varias sesiones, nuestro trabajo se basa en las normas. Si yo tengo funciones, pero tiene que estar de acuerdo a ciertas normas, ¿no?
Entonces, vamos a referirnos a este reglamento que el Ministerio de Economía, ¿no?, es el Reglamento Nacional, el Reglamento de Contratación del Estado, ¿no?, habla sobre el supervisor o inspector si fuera pues un funcionario de la entidad, ¿no? ¿No? Ustedes pueden ver ahí, ¿no?, cuál es la función. Es técnica, económica y administrativa de la obra y de cumplimiento de contrato. Además, ¿no?, eso de los riesgos también es, quizás no es para todo tipo de obra, sea pavimento o no. El riesgo es bien importante, ver la seguridad de la obra. En estos momentos, si nosotros hablamos y hacemos conciencia, ¿cuál es la labor más importante de un residente y supervisor? Es la seguridad de la obra. Porque ustedes se descuidan en algo y se muere una persona. Estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo de una máquina agarra y arrolla a un niño por no haber puesto el personal de control, y eso hasta la cárcel no podemos parar. Si se nos raja un pavimento, pues se levantará y se sanará, no hay problema. Pero se muere un trabajador, se muere una persona, entonces quizás también es bueno tomar como referencia, ¿no? Vamos a hablar más de cosas técnicas, pero tenemos que hablar de que lo más importante es el cuidado de la vida de la gente, ¿no?, de los trabajadores en general. Entonces, es la administración de riesgo durante la obra. Pero vamos, las facultades ¿no?, lo que nos dice. Nos puede ordenar a cualquier subcontratista por incapacidad que a su juicio perjudica la buena marcha de la obra. Por supuesto que el supervisor tiene que tener bastante capacidad, pues, ¿no? Imagínense una persona que está pensando en sacarle plata al contratista, no va a actuar siempre de buena fe. Esto se tiene que actuar en una forma muy consciente. Está facultado para rechazar y ordenar el retiro. Eso sí, ¿no? Si bien es cierto, los materiales tienen indicadores en el laboratorio, ¿no?, pero por simple inspección uno puede sacar, por ejemplo, estoy controlando una mezcla asfáltica y veo que no tiene un recubrimiento 100% las partículas, ¿no?, los agregados. Yo puedo rechazar como residente o como supervisor, puedo rechazar el material, ¿no? Si la piedra máxima de over, por ejemplo, me dicen 6 pulgadas, yo veo que hay de 8, 12 o mucho menos, por simple inspección nada más, no es necesario, se pueden rechazar los materiales. Si me traen un material de base que tiene una plasticidad más de 4%, a veces uno al tacto nomás, o sea, un poco de humedad de saliva, se da cuenta, puede rechazar. Ya tiene la experiencia, ¿no? Retirar los materiales, equipos de mala calidad, a veces los equipos no están en buenas condiciones, o por el cumplimiento de especificaciones técnicas, ¿no? Y en sí, por las normas que rigen, ¿no? Por ejemplo, en el caso, estamos haciendo una carretera, los manuales del MTC tienen que estar, digamos, o sea, el expediente tiene que estar acorde a los reglamentos, y si es diferente, tiene que ser para mejoras. No puede estar en contra, no puede ser material de base, IP, me dice la norma 4%, ¿no?, máximo, y el expediente no puede ser más de 4%.
¿no es cierto? Salvo que por un criterio técnico el proyectista haya dicho no, hasta 2%, porque presencia de agua, hay mucha posibilidad, entonces mejor en la medida que bajo ese IP, pero está mejorando la norma, pero no puede decir 5, 6, 7%, porque estaría contradiciendo la norma. Si es para mejoras y con un criterio y con una suplantación, se tiene que cumplir, ¿cierto? Entonces, por otro lado, dice el reglamento que el contratista debe brindar al inspector las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, ¿no? El residente tiene que saber cuál es la función del supervisor para las facultades, porque tampoco no se puede extralimitar. Conociendo las funciones ya sabe cuál es accionar. Si sobrepasan, pues ahí estará el residente también consciente de ello para llamar la atención, escribir el cuaderno de obra, etc. Por otro lado, es necesario hacerle mención, ya les decía que existe, en cuanto a pavimentos de vías, existe toda una normativa, ¿no? Hay reglamentos, ¿no? Hemos hablado en una oportunidad, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial y el Reglamento de Jerarquización vial. Hay Reglamento Nacional de Gestión ¿no? Acá en esta slide dice que el Sistema Nacional de Carreteras está constituido por un conjunto de normas, ¿no? Existen muchas normas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Respecto a la contratación, respecto a la preinversión, etc. Pero el Ministerio de Transporte tiene sus propios manuales, tiene sus reglamentos, sus manuales y sus normas complementarias. Y justamente vamos a hablar mucho del manual de la CG 2013 que habla, ¿no? Sobre muchas partidas y cómo debe participar, cómo ejercer su función la supervisión del residente, y también existen normas complementarias. Entre las normas complementarias, ¿no? Que está más o menos en esta columna, existe un manual que tiene que ver con la supervisión, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Existen reglamentos, ¿no? Dentro de la normativa, ¿no? Existen reglamentos, existen manuales, existen normas complementarias. Estos son los dos reglamentos: Nacional de Gestión de Infraestructura Vial y el Reglamento de Jerarquización Vial, ¿no? El Reglamento de Jerarquización Vial tiene su objeto, ¿no? Que es el que está, sirve para clasificar las vías, a orientar la decisión de inversión en esta función, los roles que establece. O sea que una vez que hay estudios previos, ¿no? Te dan los requisitos para poder categorizar las vías, ¿no? Hay muchas vías que aparentemente son vías vecinales, el caso por ejemplo del Arán-Monsefú, es el grifo. A Monsefú antes era vecinal, ahora ya es departamental, ha habido sus criterios, ¿no? Entonces el mantenimiento lo hace el Ministerio de Transporte, la Dirección de Transporte, el gobierno regional, porque es departamental. Si fuera vecinal o rural estaría la municipalidad, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Para establecer el orden, o sea, la clasificación de la vía, y en base a ello pues son las entidades. Si es una vía nacional, es el MTC a través de Provías la encargada de realizar el mantenimiento, realizar los procesos, las construcciones, etc. Existe un registro nacional de carreteras, ¿no? De acuerdo a la clasificación que se le da, y bueno, hay un registro. Las redes a nivel nacional, es necesario saber ¿no? cuáles son las redes
nacionales. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo, la carretera panamericana, ¿no? Es una vía nacional, una vía transversal, la que va de Pimentel hasta Chota, ¿no? Y en sí, en otras regiones también tenemos otras vías transversales. Las vías departamentales o regionales, ¿no? Y la entidad competente acá son los gobiernos regionales. En el anterior, la entidad competente es el Ministerio de Transportes, ¿no? A través de Provías. Es la que sirve en particular la red vial nacional con la red vial vecinal, ¿no? O con la rural, ¿no? Vial nacional con la vecinal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la carretera Chiclayo-San José, Chiclayo, no solamente Chiclayo-Ferreñafe, Chiclayo-Batangrande, ¿no? Está considerada también una carretera vial Pimentel-Santa Rosa. En cambio, Chiclayo-Pimentel sí está dentro de la vía transversal, es nacional. Las vías vecinales o rurales no están administradas, la entidad competente son las municipalidades, pueden ser provinciales o distritales, ¿no? Que son las vías menores, diríamos, ¿no? Que no son menos importantes, porque tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que las vías nacionales, las vías departamentales, las vías, ¿no? Siguiendo el circuito, en muchos casos vamos a tener puntos de producción, por ejemplo, en los diversos lugares, en el campo agrícola hay cierta producción, entonces nos permite, digamos, circular adecuadamente si las vías están en buen estado, ¿no? Es la preocupación del gobierno, ¿no? Es preocupación por un lado y por otro lado tiene la plena conciencia en que en la medida que las vías están en buen estado va a mejorar notoriamente la economía, ¿no? Los insumos, ¿no? El turismo, que son factores de desarrollo, se van a poder desarrollar de la forma más adecuada. Y cuando una vía está en buen estado, los costos de operación van a ser más económicos, ¿no? Es necesario saber cuál es el objeto del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Es importante, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, es bueno ustedes que están en este curso, tomar conciencia plena de lo que es. En la universidad, me acuerdo que nosotros nos enseñaban siempre el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Ahora es el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero generalmente, al menos nosotros en la universidad, mucho hemos tomado referencia de ese reglamento, ¿no? Que tiene que ver con la infraestructura urbana. Y poco nos han hablado, bueno, en ese tiempo que estudiábamos también nosotros, porque este reglamento recién se ha emitido, se ha elaborado en el 2008, o sea, relativamente nuevo. Pero ustedes, sinceramente les digo que van ustedes ahorita a una entidad de Provías, del Ministerio de Transportes, y todavía no tienen plena conciencia de que hay un reglamento nacional, ¿no? Que es todo que no es solamente los veintitantos artículos que tiene, sino que también forma parte de este reglamento los manuales y las normas complementarias. Entonces, no, en cambio, el Reglamento Nacional de Edificación está presentado, ¿no? A veces el compendio, entonces uno ve como que... Y tiene, igual que hay manuales, en este reglamento también tiene sus propios manuales técnicos, el Reglamento Nacional de Edificaciones.
pero hay que hacer conciencia que existe un Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ¿no? Y cuyo objeto, A, es definir las pautas, las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y vías urbanas, ¿cierto? Definir las pautas, las especificaciones y características de fabricación de los elementos, ¿no? Y las definiciones están ahí, un glosario. Este glosario forma parte, ¿no?, de las normas complementarias. Miren, no estamos hablando de las normas, es un glosario de términos. El ámbito de aplicación es a nivel nacional, para las vías tanto nacionales hasta las vecinales o rurales. No solamente se aplica en la Panamericana, no, en todas. En las vías más humildes, ahí también se aplica este reglamento. Es para todo tipo de vías que forma parte del SINAC, ¿no?, que conforman el SINAC, el Sistema Nacional de Carreteras. Si ya está clasificada como una vía vecinal, ya es porque está inscrita en el reglamento, forma parte del registro, ¿no?, de carreteras. Entonces, es para todo, no es solamente todo lo que dice la CG 2013, es solamente para nada. Y en eso también tenemos que hacer bastante conciencia. Ya en las vías desde departamentales o regionales no se toma en cuenta. Y miren, y les voy a dar un dato muy, muy preciso. Si ustedes ven, ¿no?, el manual de suelos y pavimentos, ¿qué dice el manual de suelos y pavimentos? Que el espesor mínimo a construir de una mezcla asfáltica es 4 centímetros. Y ahorita hay un proceso en donde tiene una recapa de 1 pulgada, 2,5 centímetros. O sea, hay un total desconocimiento en la dirección de transporte. O sea, hay un problema de repente con eso, sale. Entonces, no hay una conciencia plena, ¿no?, de las mismas personas. Se supone que ustedes están siguiendo un curso de un diplomado y ya en ese sentido ya hay que ir tomando conciencia que existe un Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial y un manual como la CG 2013, la sección Suelos y Pavimentos, ¿no?, el dispositivo de control de tránsito, y todos los manuales del MTC forman parte de este reglamento, y las normas complementarias que existen, como por ejemplo el glosario de términos, ¿no? Y los manuales, dice este reglamento, que son de cumplimiento obligatorio, y lo que les hago mención como referencia, no hay cumplimiento obligatorio, porque si me dicen que el espesor mínimo es de 4 centímetros, o sea, no hay, se desconoce realmente. No, y los manuales son instrumentos técnicos para diversas fases de la gestión de infraestructura vial. Por ejemplo, una de las fases es la preinversión, otra fase es la inversión, ¿no?, la ejecución, ¿no?, la elaboración del expediente, la ejecución de la obra, el mantenimiento. Entonces, los manuales sirven para las diversas fases y son de cumplimiento obligatorio, salvo que se demuestre técnicamente y sea aprobado una variación. Estos son los manuales que existen, ¿no? Ustedes pueden, no solamente son los únicos, acá tienen otros. Estos son todos los manuales. Miren, si el Reglamento Nacional de Edificaciones, más o menos sumamos todos los manuales, es más o menos este espesor, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial es como así. Y hay un desconocimiento. Bueno, es joven también, del 2008.
todos esos manuales. Por ejemplo, estudios socioambientales todavía no se ha editado, pero lo demás y todo, dispositivo de control del tránsito, ya es seguridad vial, mantenimiento de conservación, todos. Eso está dado en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Eso solamente son los manuales, pero existen normas complementarias, más de 20. Entre las normas complementarias tenemos las funciones de la supervisión de obras de infraestructura vial, ¿no?, que es vigente desde el 2005. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice esta directiva? Nos dice qué son obras viales. Entiéndase: construcción, rehabilitación, mejoramiento y reconstrucción de carreteras. Esta es una obra vial. ¿Qué es un residente de obra? Te dice esta directiva, ¿no? La encargada de la dirección de la obra, ¿no? No, antes mucho se hacía por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, se designaba la entidad, ¿no? Ahora sabemos que la mayoría de residentes de obra pues son los representantes en obra de los contratistas, son los que dirigen la obra. Dirigen la obra de acuerdo pues a un expediente técnico y de acuerdo a las normas existentes. Y el inspector o supervisor de obra es lo que nos dice esta directiva, ¿no? Ya estamos hablando, ojo, cuando hablábamos de reglamento, de contrataciones, estábamos hablando de los supervisores en general. Acá ya nos hablan de supervisores de infraestructura vial, esta directiva, ¿no? Nos dice que el supervisor será una persona natural o jurídica, el consultor sería, ¿no?, en el caso de un privado. Y el jefe de supervisión, el jefe de la obra, ¿no?, tiene que un ingeniero civil colegiado, habilitado, tiene la responsabilidad de interpretar las certificaciones técnicas contempladas en el expediente técnico. Claro, así como las cláusulas, todo, ¿no? Eso es lo que nos dice. Eso es para todo tipo de obra, ¿no? No puede proponer a la entidad, es lo que dice la directiva. Claro, puede proponer si hay cosas que no están dentro de las normas. En esa obra que les digo yo, por ejemplo, que vamos a hacer un recarpeo de 2,5 centímetros, está en contra de la norma. Me toca ser residente, me contratan a ir para ser residente. Bueno, en todo caso anotaré en el cuaderno de obra, ¿no? Pero no hacerlo también implica pues, que el contratista es un... Obligaciones generales del supervisor. Eso es conocido. Bueno, es responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica exigida, ¿no?, en el expediente. Entre las obligaciones específicas del supervisor, siempre revisar el expediente técnico, ¿no? Revisar todo el
expediente. El diseño, la topografía, ¿no? Los estudios básicos. Nosotros lo estamos centrando más en pavimento, pues, ¿no? Porque es el curso. Pues también una carretera, si se trata de una vía, pues hay que ver el drenaje, todo, ¿no? Hacer una revisión. Y tenemos que elaborar un informe. Si realmente... Claro. De repente en un tramo de corte no se está considerando una cuneta, que es importante. Puede ser que se haya equivocado el que haya hecho el diseño o una observación en el estudio de suelos, en la topografía, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que elaborar un informe. Y también controlará permanentemente los trabajos que se hagan, ¿no? A las especificaciones técnicas de la obra, teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total, subsanar las incorrecciones advertidas. Esto es muy... Está normado, puede tener muchas interpretaciones. A ver, hace poco estaba conversando un amigo me estaba diciendo, un ingeniero, me dice que en un expediente técnico decía que la penetración, ¿no?, del líquido en la imprimación debe ser de 12 milímetros. 12, ni siquiera 5, porque la norma dice 5, pero había puesto 12 milímetros. Creo que había chancado y 12 milímetros, nadie, a la hora de la ejecución, 12 milímetros. Y la norma dice 5. Y en la realidad llegar a 5 en una base compactada es casi imposible. Se llega a 2, a 3 milímetros, no se llega más. Y te pedían 12 milímetros. Entonces, el supervisor puede hacer que se cierre o lo tiene que penetrar, pero si yo como residente le llevo el material, que lo puede evaluar, ¿no?, le doy una muestra, tengo los equipos que me exigen, tengo el líquido que me exigen, caliento a la temperatura que me exigen, hago el riego y no logro los 12 milímetros, pues voy a tener que asumir yo como residente de obra que voy a regar, porque el supervisor puede decir, lo paraliza, si no cumple no lo vas a hacer, ¿no es cierto? Entonces el presidente tiene que tener la capacidad también de asumir la responsabilidad. Por ejemplo, hay unas normas mexicanas que dice que podría penetrar a 2 milímetros. Inclusive no podría penetrar siempre y cuando el líquido tiene adherencia con el material granular. Puede funcionar. Sino que nosotros acá tenemos las exigencias de 5 milímetros, inclusive el expediente decía 12. Entonces, ahora, la experiencia dice que con 2 milímetros es más que suficiente para que se fije. No va a ocurrir nada. Porque cuando hay una deficiente imprimación, ¿qué puede ocurrir? Como la imprimación es, una de las funciones es ser el adherente entre la capa granular y la carpeta asfáltica, ¿no? Llega un camión pesado, hace una frenada y se corre. Y ahí podemos decir que ha fallado la imprimación, ¿no?
porque no ha tenido la capacidad de poder, digamos, adherir, ¿no? Y no va a ocurrir eso, es difícil, y ahora si es de 5 centímetros para arriba, con mayor razón. Entonces, el residente lo que puede decir es asumir esa responsabilidad, ¿no? Mira, el supervisor puede decir, usted no me está cumpliendo ya. ¿No? Anotar, se ha hecho una especie de prueba, después vamos a hablar sobre el tramo de prueba, pero me estoy adelantando, ¿no? Y no cumple, entonces yo asumo la responsabilidad. Si en alguna oportunidad, cuando está en operación la carretera, ¿no?, el pavimento, existe alguna deficiencia, ¿no?, que tenga que ver con una mala aplicación, asumo toda la responsabilidad, como sabe, y como sé yo que no va a ocurrir nada, con toda la seguridad. O sea, no es cuestión nomás de cerrar, se supone que... Ingeniero, ¿la norma cuánto dice de penetración? De penetración 5 milímetros. 5. Sí. Ahora vamos a hablar, creo, de eso. Pero a veces alguien, porque antes como se regaba con RC más querosene, posiblemente podías penetrar hasta un poquito más. Pero ahora ya no existe el querosene, ya no se usa el RC, ahora se usa el MC. Entonces tenemos ahí, eso es como ejemplo, ¿no? Pueden darse muchos ejemplos al respecto. Se da el caso, por ejemplo, que dice el supervisor: mira, yo trabajo hasta el sábado hasta la 1 de la tarde, así que no puedes continuar el sábado ni el domingo. Pero si estamos con los plazos, el residente puede asumir ya, porque hay ensayos post-construcción también, ¿no? O tomo fotografías y tanto duda, ¿no? Pero yo no puedo parecer el trabajo, me conviene continuar. Los días son calendarios, que te tenga que trabajar, pagar al trabajador de repente su dominical, más algo más, bueno, en buena hora, eso ya lo asumo. A mí me conviene cumplir con el plazo, ¿no? Entonces no podemos, puede tener la autoridad, pero hay que... Y el supervisor también tiene que entenderlo, en un momento dado va a tener que dejar que continúe el residente, ¿no?, trabajando, el contratista, bueno, y después hacer las correcciones, ¿no? Si están colocando un material de base, ya vendría a ser la densidad de campo, sacar el material, una muestra también para ver si cumple, ¿no?, con las especificaciones, hay que ver la calidad del material, etc. Lo bueno que en muchos casos los pavimentos son verificables posteriormente, pero no podemos, si bien cierto tienen la autoridad, habría que ver qué incorrecciones hay, ¿no? La revisión del expediente técnico se tiene que revisar, ¿no?, de la ingeniería básica, los estudios de topografía, estudios de suelo, los detalles, etcétera, ¿no?, informe. Otra de las actividades del supervisor es el control de la calidad de la obra, cumplimiento de las especificaciones técnicas, cumplimiento de las normas y manuales técnicos. Miren, esto lo dice una directiva que fue elaborada en el 2005 y el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial fue elaborado aprobado en el 2008, ya se decía, mira, y no ha cambiado, o sea, es vigente. La realización de las pruebas de calidad, la realización de ensayos de laboratorio, etc. No le dan, tienen que reconocerle también los gastos para alquiler de equipos. Si no le dan, van a tener que usar la del contratista, ¿no? Y verifica, pues, que se haga en su presencia. Pero lo más armonioso que puede suceder es que se haga un solo ensayo
y que esté presente en la supervisión. Es más adecuado, porque supongamos, el contratista hace un ensayo de densidad de campo. Viene el supervisor en otro punto, hace otro ensayo y hace sus cálculos. Hay una contradicción, mejor es estar presente, ¿no? El encargado, ¿no?, puede estar, y si hay discrepancia de repente, se toma otra muestra, pero en el momento se gana tiempo realmente. Si no, se va a perder tiempo. Pero todo está en función, pues, si el supervisor tiene que hacer sus propios ensayos, tiene que hacer su laboratorio, pero siempre y cuando esté, pues, en su contrato. Si solamente le pagan las horas pequeñas, solamente pagan al contratista, al supervisor, nada más. ¿Cierto? No, señora, y revisión y verificación, ¿no? Hay que verificar, pues, si la longitud de la vida es tanto. Se tiene que verificar. Y se tiene que hacer la recomendación del caso. Hay que tomar en cuenta que ningún expediente técnico es perfecto. Siempre hay algunas cosas que observar y hay que hacerlo, ¿no? Acá también hay un papel bien importante. Ustedes saben. Hay observaciones que en el proceso se tienen que hacer y no se hacen. Si ya entra el supervisor, el contratado, también tiene que conocer y no lo hace, ya en la ejecución de la obra, pues ya no va. En la ejecución de la obra, por más que se hagan las observaciones, ya es un poco difícil, ¿no? Si está, al menos si esa observación amerita un adicional de obra, ya es más difícil. Por eso es que las cosas también, el contratista tiene que saber, el consultor tiene que saber que se tienen que prevenir antes del proceso, ¿no? Que se aclaren, ¿no? Que los comités especiales, pues, respondan al respecto para que ya la obra, cuando esté en ejecución, no tenga inconvenientes. Los procedimientos de control que nos está diciendo esta directiva. Ahí tenemos, ¿no?, la directiva. Estamos hablando con directiva. Esta directiva, ¿no?, que rige para los supervisores de la infraestructura vial. Con los términos de referencia. Los manuales técnicos son los manuales del MTC. Las normas técnicas de control de la Contraloría, generalmente eso se aplicaba mucho cuando hacíamos ejecución presupuestaria directa. Hay que tomar en cuenta que esta directiva es del 2005. Ahora ya no es muy usual, es muy poco, ya se está haciendo por administración directa. No hay un manual. Miren, la cosa anecdótica, en el 2008 se emite, ¿no?, se promulga el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, pero ya en el 2001 ya existía un manual de ensayos de materiales, ¿eh? Hay eje 2000. En el 2000, antes de que se apruebe el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ¿qué tal, hermano? Ya existía este manual de especificaciones técnicas generales. Y lo bueno que dice que si es que no estuviese especificado, se regirá por las normas ASTO. Puede ser el ASTM, el ASTO. Lo que dicen los órganos de control, en el caso, por ejemplo, de un pavimento urbano, cuando el pavimento urbano se está haciendo un examen especial
¿no? Se exige que haya cumplimiento de las normas, pero a veces no está contemplado el reglamento nacional de edificaciones, o sea, entre una norma que rige para esa actividad específica, una obra de infraestructura urbana, tendrá que recurrirse a otras normas nacionales. En este caso el Ministerio tiene normas, ¿no?, para caso de pavimentos, puede recurrirse. Pero de no haber normas nacionales, tendrá que recurrirse a normas internacionales, ¿cierto? Como ASTO, la CTM. En el caso del concreto también, ¿no?, que es el ACI, etc. Bien, hemos visto lo que nos dice esta norma complementaria que sirve para el desarrollo de los supervisores de infraestructura vial, ¿no? Ahora vamos a entrar ya al concepto mismo ya de pavimentos, ¿no? El pavimento está compuesto de capas, ya nosotros hemos mencionado, ya estar redundando en esto, ¿no?, más o menos en una forma, un esquema genérico. No hay una capa de rodadura, una base, su base. Sabemos que la capa de rodadura puede ser flexible, de concreto, puede ser con bloquetas, la base puede ser granular, estabilizada o tratada, inclusive puede tener en la parte superior de la base puede haber una geomembrana, geotextil, etcétera, ¿no?, geomalla. La subbase lo mismo, puede ser granular, estabilizada o tratada, la subrasante también. O sea, este esquema genérico puede tener una infinita variedad, ¿no? Y para el Ministerio de Transporte ya hemos visto la vez pasada que existe 3 tipos de pavimentos: flexibles, ¿no?, rígidos, semirrígidos. El flexible también habíamos visto que se refiere a los pavimentos, ¿no?, que pueden ser superficies con mortero asfáltico, lo que llamamos el tratamiento superficial bicapa, micropavimentos, mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente, ¿no?, y con bases y subbases granulares. Es un pavimento flexible. El pavimento semirrígido, el Ministerio de Transporte considera que se refiere a una mezcla asfáltica en caliente, ¿no?, y sobre una base tratada con asfalto, que también puede ser cal o cemento, semirrígido. Pero también considera que las bloquetas también están consideradas como un pavimento semirrígido. Esas son las características. Y los pavimentos rígidos ya nosotros sabemos que son las losas de concreto. Muy bien, vamos a entrar ya de lleno tomando en cuenta lo de la EGE 2013, ¿no?, una partida básica, la excavación para explanaciones, porque las explanaciones está referida a cortes y rellenos, o cortes y terraplenes. Vamos a hablar sobre excavaciones para explanaciones. ¿Qué es lo que nos dice la CG 2013? La descripción, ¿no? Se trata de excavar y remover, ¿no?, el material, ¿no?,
¿no? Comprende además la excavación y remoción de capa vegetal y otros materiales blandos, donde se haya de construir los terraplenes de la carretera, ¿no? Entonces nosotros vamos a construir una carretera y necesitamos en algunos tramos hacer excavaciones, ¿no? El estudio de repente nos ha mandado de que hay que hacer un mejoramiento de subrasante, se tendrá que excavar hasta el nivel, digamos, adecuado, ¿no? Si el corte que se va a hacer o el material supera el CBR al 95% de su máxima densidad seca en 6%, probablemente sea considerado como subrasante. Entonces el corte se va a hacer hasta ese nivel. Pero si es que esa subrasante va a tener una capa de mejoramiento, bueno, se hará el corte, ¿no? Yo puedo hacer el corte, ¿no? Una excavación, y si este material es mayor o igual a 6% del CBR, al 95%, probablemente esta sea mi subrasante, entonces estaría excavando. Pero de no ser así, tendría que excavar, si se contempla, es cuestión del proyecto, ¿no? El proyecto puede mandar de que voy a colocar, por ejemplo, material de over de 30 centímetros, entonces excavaré hasta 30 centímetros, si está por debajo del 6%. Ya depende del planteamiento, porque otro planteamiento de mejoramiento es considerar el mismo suelo, supongamos que una subrasante inadecuada, porque las exigencias es que estos 60 centímetros tienen que tener, ¿no?, un CBR al 95% de su máxima densidad de 6%, pero si es por debajo del 6%, se tiene que mejorar. Teóricamente los 60 centímetros, ¿no? Pero puede ser que el proyecto me mande llegar a cortar hasta este nivel, escarifico 15 centímetros, de repente le coloco un producto químico y lo estabilizo y mejoro esa capacidad. Puede ser que mande el proyecto, entonces tendría que ser mi exploración hasta este nivel. Pero si me dice que tengo que poner over, se cortará hasta 30 centímetros. De repente el proyectista ha evaluado, porque teóricamente dice que los 60 centímetros tienen que superar el 6%. En este caso, si hacemos 30, todavía hay 30 centímetros todavía por debajo. Pero aplicando ya lo que habíamos visto anteriormente, de repente, al mejorar esto a un 10% y esto se queda en 5%, combinamos el módulo resiliente y puede superar ese 6%. Pues ya tendríamos que nosotros que aplicar una fórmula, ¿no?, como la de Ivanov. Pero ya depende, ¿no? La explanación ya será pues a nivel de la subrasante, de acuerdo a ciertas características, ¿no? Si pasara, por ejemplo, fuera más del 6%, probablemente ese es el nivel, hasta ese nivel de subrasante se haría, ¿no? Hay varios criterios, y tiene que ver también con los ensanches, no solamente a veces las vías de mejoramiento necesitan ensanches, todo eso implica excavación, ¿no? Las excavaciones complementarias también hay que es lo que nos dice la CG 2013. Pueden ser zanjas intersectoras, acequias, ¿no?, de drenaje.
¿no? El trabajo completo en conjunto de actividades para explotar los materiales adicionales a los volúmenes provenientes. Nosotros podemos excavar una cantera, pues tenemos material y vamos a... También está considerado ese tipo de excavación, ¿no? Lo que se hace en la cantera, porque ese material va a ser utilizado, ¿no? Como terraplén. Excavación sin clasificar. Lo que generalmente se hace, por ejemplo, en una carretera, ¿qué hacen los de repente tienen un afirmado de 20 centímetros, antiguo, vas a hacer una obra, una rehabilitación, y el laboratorista que está haciendo esos ensayos generalmente les encarga, entonces él asume de que va a ser, el que va a hacer el diseño posiblemente va a ser una caja de 40 centímetros.